de emocionalidad, pero aquí la educación es primordial, porque la emoción dura un instante, la educación queda por siempre. Entonces, si uno está educado, si uno se educa, enfrenta al mundo. Mientras no se eduque, la emoción se acabó y muerto el pollo y se acabó todo. Entonces es entender y no, decir gracias Dios mío por estar en una industria tan bonita y solo depende de mí si me educo y crezco eh, em, profesionalmente en el network para hacer lo que funcione y para hacer que las cosas pasen. Entonces, bendiciones para todos los que se conectaron y muchas gracias por esta oportunidad que me dieron. Gracias, Efraín, siempre pendiente de los espacios y sobre todo creciendo constantemente. Y es cierto, lo primordial en el entorno empresarial es la educación, ¿no? Incluso en un término muy general, si la damos en un concepto más generalizado, la educación es la que ayuda a una persona a crecer, a avanzar, y es mejor una persona que está educada que emocionada porque la emoción es efímera, ¿no? Entonces, la educación, como lo dijo Efraín, esa nos acompaña siempre, sobre todo estar en constante crecimiento. ¿Quién más desea participar? Buenas tardes. Muy buenas Adelante, tardes. Oscar. El señor Mauricio, qué pena. Muy buenas tardes para todos. Al señor Andrés, muchas gracias por permitirnos pues estar aquí. A la señora Miriam, estamos pues uniformados hoy. Venimos pues uniformados a formar nuestro coeficiente. Al empresario Willy Caicedo, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida en esta tarde a una joven determinada a cambiar su realidad, que quiso ser partícipe el día de hoy de esta información, de esta charla, de esta educación financiera que nos da el empresario Willy Caicedo. Quiero darle la bienvenida a Carol Cruz, que se encuentra conectada. Estamos pues aquí súper conectados pues con la información y aprendiendo pues cada domingo de lo que vienes a enseñarnos, Willy. Willy, muchas gracias. Con mucho gusto, todos lo hacemos con gusto y el compromiso es ese, siempre poder contribuir. Algo maravilloso es que podemos hacer la diferencia en este mundo que nos tocó vivir, en este tiempo que nos tocó vivir y nada, gozosos de que se pueda compartir la información con más personas y se pueda de alguna manera contribuir, ¿no? En algo para que la persona se dé cuenta de que depende de la cosa de la persona, no de la bolsa, ni de la subida o la bajada del dólar, no de nada, sino de la persona. Y la parte clave es manejar el emprendimiento como el Fortín, ¿no? El emprendimiento es una mentalidad y lo que hay que trabajar siempre es la mentalidad. Siempre, siempre es la mentalidad. El gran problema, por decirlo de alguna manera, de Latinoamérica es la mentalidad. Es la mentalidad. Y lo que, al detectar ese problema, pues decimos, listo, ya entendí, voy a trabajar la mentalidad. Si tenemos una mentalidad sólida, no hay quien nos ataje. No hay quien nos ataje, América. No hay quien nos ataje. Esa es parte clave. Así es, mi empresario Willy Caicedo. Muchas gracias por esa información y estaremos pues conectados en ese próximo espacio. Al hombre Andrés, muchas gracias también por la información que me ha compartido. Ha sido muy valiosa. Buenas Claro que tardes. sí, Héctor. Dale, adelante, Miriam. Bueno, el libro que recalcó William al iniciar, que es Cómo burlar al diablo, alguna vez lo escuché, un audiolibro, que pues es bueno volverlo a repetir, pero el libro, digamos, es muy importante por aquello de la indecisión. Esa parte también, digamos, donde los seres humanos están distraídos,
sienten pereza, no quieren leer, y el libro habla de todo eso. Vemos cómo uno se burla del diablo cuando uno rompe con la indecisión, cuando uno empieza a adquirir información, a hacer como ese compromiso, ese esfuerzo por leer para poder emprender. O sea, es todo un proceso como de despertar. Entonces ese libro es muy importante, el que nombró Willy, Cómo burlar al diablo, de Napoleón Hill. Muy recomendado. Gracias. Gracias, Miriam. Sí, estamos siempre atentos ahí con el contenido. Hay un gran, digamos, un gran rubro de libros que se nos muestran en las conferencias. El Burlando al Diablo, de Napoleon Hill, como lo menciona Miriam Silva, que nos comparte un abrebocas del libro allí, ¿no? Se mencionan varios libros que chévere que las hayamos notado y estén en las próximas lecturas. Y aparecían pues así por encimita el de Cómo burlar al diablo, la guía para invertir y las riquezas de las naciones de Adam Smith. Pues vamos a continuar con el espacio de participación. Voy a dar un gran saludo a Edith, que si no estoy mal, ella nos acompaña desde Perú. ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas noches. Gracias, Adelante. Andrés, gracias Willy, gracias Miriam por este espacio, gracias a todos por compartir este espacio con aquí también en mi país, Perú. Bueno, yo en este caso me siento contenta de haber escuchado la motivación, las palabras motivadoras de Willy. Sí, estoy anotando también acá los libros que nos ha recomendado, el de Napoleón Hill, Cómo burlar al diablo. Sí, yo también había leído ese de Bien se llega a ser rico, pero no sabía que también tenía este otro libro y que era mucho más relevante. Aparte también los 4 acuerdos, que también, ese sí lo había, me parece, leído hace tiempo, pero sería bueno otra vez retomarlo porque ya no me acuerdo muy bien. Pero sí, ese y también de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Bueno, eso sí lo leí someramente nada más, pero sería bueno también otra vez profundizar porque a veces uno lee y hizo una vez y no te acuerdas mucho de todo el contenido. Pero muchas gracias Willy por cada consejo que nos das y cada palabra tuya para mí es bien motivadora y me ayuda a sentirme pues mejor y a compartir y a escuchar los conocimientos que nos brindan. Muchas gracias a cada uno y Willy en especial a ti y a Miriam que me han invitado aquí al espacio. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Sabemos siempre que somos, como se dice, peregrinos, ¿no? Y pues como seres humanos debemos tener siempre un sentir y en en algún momento de la vida, de la preexistencia, muchas cosas se determinaron, muchas cosas se decretaron y en el camino nos vamos encontrando y vamos concordando porque somos como un gran cuerpo que se va conformando, se va construyendo con el paso del tiempo. Todo esto que pasa no es un tema casual, son cosas que tienen que ocurrir y pues lo que se procura es que nosotros nos sintamos comprometidos y participativos porque cada uno de nosotros tenemos muchísimas cosas para dar, muchísimas cosas para compartir. Y pues toda esta situación que pasa viene a pedir de boca porque es justamente ahí cuando surge todo el tema de la participación y las concordancias y las cosas como ocurren. En cuanto, digamos, al tema de la lectura, bueno, hace unos días atrás tenía unos espacios, una especie de tertulias con unos, pero una tertulia bastante de caché, porque era entre magistrados. Bueno, yo no soy magistrado, yo soy un hombre común, como dice Piero, pero en ese espacio se hacía mucha lectura y todo el asunto, pero
hacía hincapié en algo que hacía falta y era como un método para aprender a leer. Porque uno se encuentra que las personas sí han leído. A veces yo estoy hablando con personas y me dicen, ese libro yo lo leí por allá en el año primero cuando Bolívar cruzó el Andes. Pero ocurre que hay un contexto, por eso cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de liderazgo, hay un contexto hacia la lectura y por eso acá de manera secular, ¿no? Y de manera periódica vamos haciendo referencia a algunos libros. Sucede que cuando recomendamos libros, o más bien cuando sugerimos libros, hay como un despertar a leer ese tipo de libros. A mí me pasa, si yo me leo un libro o me escucho un seminario, me escucho una conferencia donde se nombren 200 libros, yo siento el compromiso de leer 200 libros, porque esos libros que sugirió esa persona, que nombró esa persona, yo digo, sí, yo considero que son buenos y debo leerlos porque son para mí. Cuando hablamos de los libros llegan en un momento. O sea, es como cuando la flor se va abriendo y necesita, por un lado, el rayo del sol y por otro, el rocío de la mañana. Por eso la lectura es un ambiente especial. Y ocurre así porque a veces yo veo, por ejemplo, como decía, en los espacios donde yo escucho una conferencia, un libro y me recomiendan más libros, yo me lanzo a los libros, así sean de 2000 páginas. Yo me los leo sin ningún problema y los leo así como degustando un rico manjar, porque ese momento con la sugerencia del libro fue preciso para que mi cerebro lo aceptara con beneplácito. Por eso es importante tener en cuenta de cómo se cultiva el arte de leer, porque tenemos que ser lectores de oficio para poder entender el mundo en que vivimos y sobre todo, cada que leemos un libro, el libro nos pone una ventaja enorme sobre los que no leen. Entonces, eso es básicamente mi estimada Janet, con aprecio, saludamos desde Colombia. Adelante, Andrés. Gracias. Como se mencionó, digamos que es de primordial necesidad el hecho de la lectura, ¿no? Es supremamente, sobre todo que es encantador y nos envuelve y el solo hecho de pronto de sumergirnos en un libro, ya sea, pues si lo tomamos en un contexto de novela, en un contexto de poesía o si lo tomamos en un contexto de formación, el libro nos nutre, ¿no? Obviamente que los libros que se ponen y se presentan aquí en estos espacios es con el fin de hacer crecer el ser, que la persona se eduque y crezca como persona y pueda actuar como un empresario completamente educado, coherente y profesional. Vamos a continuar con el espacio de participación, entonces, para que las personas pues podamos conocer sus aportes y sus preguntas, ¿no? Doy ahí paso para que... La perspectiva que yo logro tomar en el network, de pronto se hace un salto cuántico en lo que tiene que ver por lo del apalancamiento que existe. ¿Cómo funciona en el entorno tradicional? Digamos que con respecto a la pregunta, pues de hecho la pregunta la está resolviendo, ya entrada la está resolviendo Adam Smith, ¿no? Adam Smith. Digamos que cuando hablamos de Henry Ford o de Rockefeller, lo que ocurre con ellos es que ellos descubren la necesidad de un sistema, por eso crean un sistema, ¿no? Es decir, digamos, y el objetivo de estas tardes, de estos espacios, es precisamente descubrir la importancia de un sistema. Entonces, digamos, yo puedo ser muy eficiente, pero si no tengo sistema, entonces yo voy a terminar siendo, es decir, esclavo de mí mismo o esclavo de otro.
¿no? Para efectos de ser empleado o autoempleado. Pero entonces cuando uno descubre la importancia de un sistema, entonces uno lo primero que hace es crear un sistema, que es lo que hace Henry Ford. Henry Ford lo que descubre es lo más importante. Él descubre la importancia del sistema. Por eso da auge a la industria a la industria automotriz, porque él descubre la necesidad de un sistema. Con toda certeza, Henry Ford leyó a Adam Smith. Cuando Adam Smith habla de la producción en serie. Entonces, el empresario inteligente se caracteriza es por el sistema. No es tanto la eficacia, porque por muy inteligente que uno sea, por muy eficiente que uno sea, uno tiene el tiempo limitado, que son las mismas 24 horas para todos los mortales. La clave está en hacer una multiplicidad de tiempo basado en eso, en el tiempo de otras personas y el esfuerzo de otras personas, que en el otro ámbito se puede manejar para el día de hoy como explotación, porque ya hoy la figura de empresa de manera tradicional ya no es de alguna manera tan eficaz, porque el buen empleado, o más bien el empleado, a la medida que él empieza a percatarse de cosas, va abandonando. Por eso el network marketing se caracteriza en capturar talento valioso. Normalmente cuando yo veo a una persona en un centro comercial o en un restaurante o en una serviteca, donde sea, que es como pila, yo le empiezo a hablar. ¿Por qué? Porque entiendo que esa persona tiene un liderazgo, tiene un sueño por cumplir, y obviamente mi función es hacerle caer que la persona está desperdiciando su tiempo. Por eso el network marketing es quien que captura talento valioso. Ok. Sobre el libro que hace referencia a Miriam, no es el destino. Es decir, lo que pasa es que hay una programación, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con el tema educativo. Digamos, el tema educativo, lo que pasa es que tiene una mala concepción, porque cuando hablamos de educación se supone que la persona tiene que crecer, y que ese crecimiento sea acorde, digamos, a su felicidad, sea acorde a su realización. Entonces, cuando vemos nosotros que vamos nosotros a la escuela y hacemos todo lo que la escuela dice que haga y pasamos todas las cosas allí, y de momento nos encontramos en una especie de un ambiente totalmente perdidos, haciendo cosas sin sentido, cumpliendo horarios que no queremos cumplir, ganando menos que los que no hicieron carrera, entonces decimos, ahí hay algo como que no cuadra. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque, digamos, cuando hablamos del concepto de educación, creemos que estamos educados, pero realmente no estamos educados, estamos como más bien formateados, que es lo que hace el libro Un Mundo Feliz. Y en el libro, Aldous Huxley de manera magistral hace una especie de granja en la cual se coloca unos niños que son la mayoría, o sea, la masa, y entonces los colocan en espacios y les ponen libros. Pero cuando les ponen libros, entonces les colocan un ruido ensordecedor, de tal manera que cuando los niños cogen el libro, les colocan el ruido. Entonces ellos empiezan a asociar, así como el famoso método de Pavlov. Cuando los niños cogen el libro, se escucha el ruido. Los niños entienden que el problema son los libros. Entonces ellos dicen, no vamos a leer para que no nos perturbe el ruido. Mientras que otra clase, que son muy pocos, porque por cada 96 epsilones aparece un alfa. Entonces los alfas están en otro ambiente, con otro tipo de formación, porque los alfas no van a ser lo que están determinados, diseñados los epsilones. De ahí que entiende uno en el libro que cuando uno sale a trabajar, como trabaja todo el mundo, entonces uno dice, o sea que yo soy un epsilon. Yo soy un epsilon, ¿yo por qué no soy alfa? Entonces,
todo este ejercicio consiste en que la persona se dé cuenta si es feliz cumpliendo un horario o si es feliz forjándose su propio camino. Por eso es el emprendimiento. Entonces es una obra que también viene a la mesa, que es también de lectura, diríamos, obligada, para tener un concepto claro de cómo es la organización de la pirámide social. Entonces ustedes ven que hay un montón de gente trabajando, pero ese montón de gente trabajando con carreras y todo, no van a hacer absolutamente nada con sus vidas. Ahora, si la persona es feliz haciendo eso, perfecto, pero la persona que se siente inconforme, entonces la persona se sale de la caja. Se sale de la caja porque dice, no, es que yo pienso que yo valgo más, yo considero que estoy para otras cosas, yo considero que yo también puedo ser creativo, yo considero que yo puedo buscar la libertad, sentirme bien en libertad, porque hay gente que se siente bien en cautiverio. Es básicamente eso. Y de pronto, no sé si de pronto les alcanza el espacio ahí, la cabeza para tanta cosa, pero hay una obra que es muy poco conocida. Uno se encuentra con eso, que obviamente es como un ratón de biblioteca y uno encuentra las obras porque uno va buscando mucha información. Hay una obra que es de un jesuita y esta obra es el pilar de la educación occidental y es el pilar de la educación en ciertos espacios, como en este caso Latinoamérica. Entonces, a mucha gente le hacen creer que es educada, pero realmente educada no para ganar, ¿no? Hay un libro que se llama Perspectiva Científica de Bertrand Russell. Si ustedes leen el capítulo 11 de este libro, que fue escrito en el año de 1924, Bertrand Russell es el que sienta las bases de la educación occidental actual. O sea, en la cual, de alguna manera, según la condición de la persona, le van a dar una información acorde a su situación. O sea, el hecho de que uno tenga de alguna forma carrera o qué sé yo, el diploma de cierto lugar, no significa de que por eso uno tenga acceso a ciertos espacios. Pero eso, pues la mayoría no se da cuenta porque eso hace parte del manejo sistemático en el cual está manejado el mundo. Hay mucha información que no es, pero se tiene como si fuese. Por eso es importante pues leer mucho tipo de literatura, sobre todo esto de anticipación y literatura bastante relevante para entender muchas cosas, porque ahí es cuando uno entiende por qué uno muchas cosas no las entiende, y obviamente lo que nosotros no entendemos no lo podemos hacer, y lo que no podemos hacer no lo podemos amar. Ese es el asunto, y por eso cuesta mucho a veces salirse de la caja, porque claro, se carece de información. Al carecer de información, entonces uno no sabe para dónde coger, porque obviamente es mal negocio revelarse sin información. Exactamente. Bueno, ya está para los pueblos. El network marketing es ese modelo de negocio tan alucinante que nos ayuda a construir negocios y a expandir mercados de una forma sencilla, pero sobre todo que nos ayuda a crecer como líderes y empresarios profesionales, con un sistema educacional y un apalancamiento poderoso incluso a nivel transnacional. Dar gracias, sobre todo un gran saludo a mi gran amigo y socio y sobre todo maestro, ¿no? Willy Caicedo, que siempre compartiéndonos desde el enfoque y sobre todo desde la perspectiva del liderazgo coherente. La educación más coherente es aquella en la cual se aprende con una persona que lo hace con la fruta en el árbol, que lo hace de una perspectiva completamente real, que ha construido, que ha obtenido, que ha sufrido el proceso para construir libertad y sobre todo que es libre
y tiene la hermosa labor de servir a otros para que construyan igualmente libertad. Bueno, no siendo más, doy gracias a todos y sobre todo deseándoles